¿Qué tal, estudiantes y padres de familia del tercer grado de primaria? Reciban pues el cordial saludo de nuestra institución educativa, Colegio Basili, y obviamente que también de mi parte, esperando pues que en sus hogares siga pues la tranquilidad, siga ese sosiego, esa paz que finalmente todos queremos, ¿no? La situación todavía está bastante complicada, no hay que confiarnos y seguir pues en esta lucha, ¿sí? Ustedes, padres de familia, de manera responsable, pues, al momento de salir de casa, y estudiantes, ustedes, estando dentro de ellas, ¿no? Todavía no podemos darnos ese lujo, se podría decir, de al menos ir a caminar por ahí, ¿no? Solo si fuese necesario, pero conveniente no. Bien, dadas las recomendaciones de siempre, vamos a iniciar pues nuestra clase de biología. Perdón, nuestra clase de química. Ya estamos día lunes, ojo, no te olvides. ¿Sí? Química. Y estamos en un tema bastante muy interesante porque justamente hablar de química es hablar pues de la composición interna de un cuerpo, ¿no? Es que es hablar de la materia, ¿correcto? Y bueno, finalmente también hablar de química es pues conocer a los elementos químicos, ¿no? Porque finalmente también ellos están compuestos de átomos, ¿no? Los elementos químicos, muchos de ellos que los utilizamos en el día a día, en eh, para muchas actividades y también obviamente en beneficio de nuestra salud también, por ejemplo, ¿correcto? Y estamos hace ya varias semanas con esto, ¿no? De los elementos químicos y de la tabla periódica, ¿no? Desde cómo se ha organizado, cómo se ha distribuido a cada uno de estos elementos químicos en cada casillero, cómo se elaboró finalmente esta tabla periódica, ¿correcto? Y hoy vamos a hablar acerca de una clasificación, ya una forma de clasificar a los elementos químicos. Y es que finalmente, ¿no? A la cantidad de elementos químicos que bordea y es más de 100, los hemos dividido en tres grupos, ¿ya? Tenemos a los metales, a los no metales y obviamente por ahí también a los metaloides, ¿ya? Bien, o semimetales también se le conoce. Bien, comencemos por ese grupo de nominados metales. Sí, muchas veces lo hemos escuchado, los metales, ¿no? Por ahí, sí, más conocidos los metales. Vas a ver, vas a ver. A tal punto de que la cantidad de metales que existen y que están presentes en la tabla periódica y en nuestra naturaleza son, mira, 84, ¿no? Te dije más de 100 son los elementos químicos y 84 son en total. Bien. ¿Qué más dice aquí? Normalmente son sólidos. Pero cuando te dicen hay normalmente o generalmente es porque va a haber excepciones. Y sí, mira, a ver, fíjate. El mercurio. Tú has visto el termómetro, ¿cierto? Cuando dijeron que pues de repente estaba alguien con la temperatura alta y un instrumento de medida de la temperatura es el termómetro, ¿sí? Y ves que la línea delgadita avanza y indica la temperatura, justamente es porque mercurio ahí, ¿no? Y esa parte que te pone en contacto con tu cuerpo, ese, ya, esa partecita, ese extremo, es de plomito, ¿cierto? Ahí hay mercurio. Y el mercurio se desliza, se desplaza, y indica, ¿no? Tiene que ser 37. Si es más de 37, estamos mal, pues. O menos, con mucho más razón. ¿Sí? Mercurio, entonces el mercurio en estado líquido. ¿Ya? El cesio, el galio, el francio. Elementos químicos en estado líquido. Y metales. Dice, presentan brillo metálico. Efectivamente, ¿no? Es una característica de los metales. Y obviamente que si dices brillo metálico, profesor, yo sé algo que tiene brillo. El oro, por supuesto. Es un metal. Oro.
¿ya? Por ahí también otros metales como el hierro, también, claro, ¿sí? El aluminio también es un metal, o claro, metal, sí, considerado de los metales, ¿ya? Te iba a decir metaloide, pero no, sí, están en los metales, el aluminio, ¿sí? Bien, a ver, otra característica dentro de las propiedades físicas, ¿ah? Conductores del calor, de la electricidad, o efectivamente, ¿sí? De la electricidad. Si tú coges un metal y no sé, a un cable eléctrico o a esos interruptores, obviamente que va a conducir electricidad y te van a transmitir esa electricidad y te va a hacer daño, obviamente, ¿no? Así como también conductores del calor, ¿no? Tanto cuando está elevada la temperatura como está de repente en casa, pues un recipiente de aluminio, guardan las cosas, ¿no? El pollo de repente lo guardaron en un recipiente de aluminio. Lo retiras, verás pues que ha adoptado la temperatura en la cual estaba, ¿sí? De repente 5 o menos 5 grados Celsius, por ejemplo, ¿ya? Bien, entonces esto dentro de las propiedades físicas de los metales. Y las propiedades químicas, aquí sí un poquito vamos a estar atentos, ¿ya? Propiedades químicas. Dice, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo con los elementos químicos? ¿Qué cosa yo puedo hacer? Los puedo fusionar, los puedo unir, los puedo enlazar. ¿Para qué? Para formar compuestos, ¿no? Tú has escuchado que el agua es H2O, claro, porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Bueno, en este caso ellos son no metales, pero bueno, un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo, ¿ya? Entonces los elementos químicos se unen, se enlazan, ¿ya? En el caso de los metales, mira, ve, al enlazarse, ¿qué cosa? ¿Qué sucede? Ellos pierden electrones, ¿ya? Recuerda que todos los elementos químicos, sus átomos, presentan pues electrones, protones y neutrones, ¿no? Con eso comenzamos, acuérdate, ¿ya? Entonces ellos pierden los electrones, los metales, normalmente, pierden los electrones, ¿ya? ¿Por qué pierden los electrones? Porque tienen pocos electrones en su última capa. Tienen pocos electrones y esos pocos electrones finalmente los pierden. ¿No? Qué mal, ¿no? En todo caso quedan ellos cuando se enlazan. Solos, magnífico, pero cuando son enlazados van perdiendo sus electrones, ¿ya? Y eso justamente ¿por qué sucede? Porque tienen una baja electronegatividad. ¿Qué es eso? Pues es la capacidad que tienen estos átomos, estos elementos para poder robar, sustraer electrones. Como ellos tienen pocos, entonces también es baja su electronegatividad. ¿Sí? Eso con respecto a los metales. Los más representativos son del grupo 1A, pero acá hay una excepción. En el grupo 1A está el hidrógeno, y el hidrógeno no es un metal, ¿ya? Por otras características, no está ahí presente en el grupo 1A, pero es la única excepción. Los alcalinos, ¿no? Después tienen el 2A, los alcalinos térreos, y todo el grupo B, ¿ya? Todo el grupo B está presente como metal, todo el grupo B, ¿ya? Ahora, dentro del grupo 3A, todavía hay algunos metales. Entre el grupo 4A y 5A están los metaloides o semimetales. ¿Por qué se llaman metaloides o semimetales? Porque tienen algunas características de metales y otras de no metales. Entonces no pertenece ni uno de los dos. Pertenece de los dos algo, ¿no? Entonces se le llama metaloides o semimetales, ¿sí? Y finalmente tenemos por acá a los no metales. Serían pues los opuestos, ¿no? Y mira, vamos a ver, dice, de las propiedades físicas, a ver, ¿cuántos son? 22. Son menos, ¿cierto? Los no metales. ¿Qué más? Allá podemos encontrarlo en los tres estados, ¿ya? Gaseoso también, gaseoso, ¿sí? ¿Quién? El oxígeno, el nitrógeno. En estado gaseoso son no metales. En estado líquido, aquí solamente hay uno, y es el bromo. Te dije que el mercurio, ¿verdad? Que es un metal y está en estado líquido. Sí, y era de plomito. El bromo es un no metal y
está en estado líquido y es de color rojo. Y te dije que el mercurio estaba en el termómetro, ¿no? El medicinal, el que utilizamos nosotros, el pequeñito, sí. Hay termómetros más grandes donde justamente no está el mercurio, está el bromo, ¿ya? Estos termómetros grandes se utilizan para poder conocer la temperatura de sustancias que están en recipientes pues mayores, ¿correcto? Porque son más largos. Bien, no tienen brillo, por lo tanto son opacos. ¿Ya? No tienen esa, no son brillantes como los metales, pues obviamente, ¿ya? En estado sólido suelen quebrarse. ¿Tú has visto tu lápiz? ¿Sí? ¿No? Digamos que la tinta o lo que escribe, ¿sí? Eso se llama grafito. Y ese grafito es carbono en estado sólido. Carbono. ¿Mm? Y se quiebra fácil, ¿no? Si no estuviese protegido por esa madera, que es el lápiz, se quiebra. ¿Sí? El diamante también está de carbono y se quiebra fácilmente. Bien, propiedades químicas, aquí todo lo contrario a los, no, a los metales, perdón. Ganan electrones porque tienen alto electronegatividad, o sea, esa capacidad de sustraer. Y porque obviamente tienen mayor cantidad de electrones, ¿ya? Al tener mayor cantidad de electrones, vamos a decir cantidades en su última capa, 6 7 5, ¿no? Y es que los electrones, los átomos de estos electrones, estos átomos tienen un afán, un objetivo de formar 8 electrones. Ya, porque en la última columna se presentan, en el grupo 8A, se presentan los gases nobles. Y los gases nobles, como el helio, neón, argón, kriptón, radón, ellos tienen 8 electrones en su última capa. Y todos quieren ser como ellos, ¿no? Los metales y los no metales quieren ser como ellos. Pero como los metales están más lejos, ¿no? Porque tienen 1 o 2 y quieren llegar a 8, les es complicado. Entonces, ¿qué hacen? Pierden, pues. Resignación, perder. Mientras que los no metales, como están más cerca, o tienen 7, o tienen 6, o tienen 5, se les hace más fácil, ¿no? Sustraen a los metales y llegan a la regla del octeto, se llama, ¿no? Llegar a 8 electrones se llama regla del octeto. Ya, cositas que te voy dando para que tú ya lo vayas viendo en adelante, ¿sí? Lo puedas saber, sepas mejor, ¿ya? Bien, entonces, metales, no metales y también hay los metaloides. ¿Qué queda para ti como tarea? Página 84-85 en tu libro. Ya tú sabes, en tu libro, ya vas avanzando, cosas que llega la asesoría con el profesor, resolvemos, pero sí te pido desde ya bastante y mucho orden, si no, como siempre, suspendemos o lo podemos suspender la asesoría, ¿sí? Cuídense mucho, quédense en casa y apoyen también en casa mucho.